educar? Bienvenidos al maravilloso mundo de las matemáticas. En esta oportunidad vamos a trabajar las reglas de proporcionalidad. A título personal, uno de los conocimientos más aplicados a nuestro contexto. La regla de 3 lo aplico todos los días y en muchos contextos. Vamos primero a interpretar conocimientos o conceptos previos que se requieren para poder trabajar las reglas de proporcionalidad. Muy bien, primero, cuando dos cantidades son directamente proporcionales, cuando uno aumenta y la otra también. Podemos determinarlo, que también ocurre cuando uno disminuye, la otra también disminuye. Ahora, cuando dos cantidades son inversamente proporcionales, cuando uno aumenta y la otra disminuye, o viceversa, cuando uno disminuye, la otra aumenta. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es construir una proporción. Una proporción es una igualdad de razones, recordando que una razón es una relación entre dos cantidades. Por ejemplo, ¿cuál es la razón entre hombres y mujeres del grupo? Pues el número de hombres sobre el número de mujeres. Así es simple, es una razón. Entonces, cuando encontramos una igualdad de razones, esto es una proporción. Pero ahora, ¿todas son proporciones? No. Se debe cumplir que el producto de extremos sea igual al producto de medios para que sea proporción. Observemos, 2 tercios es igual a 4 sextos. Entonces 2 por 6 me da 12 y 3 por 4 me da 12. Puedo corroborar que esto sí es una proporción. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Vamos a ver las diferentes clases de proporcionalidad. La primera, la proporcionalidad simple y directa. En este caso vamos a relacionar solamente dos variables que están relacionadas directamente o que son directamente proporcionales. Me explico. Por ejemplo, 6 hombres pintan 40 metros de un mural diariamente o en un día. Listo. ¿Cuántos hombres? 4 hombres, ¿cuántos pintaban? Reitero. 6 hombres pintan 40 metros cuadrados. 4 hombres, ¿cuántos pintarán? Entonces, siempre lo que hago es que voy a construir una proporción. Empiezo siempre por la variable incógnita, por la x. Entonces escribo 40 sobre x, como lo pueden observar. Y a la derecha voy a construir la proporción. Ahora, cuando sea directa, cuando sea la proporción sea directa, simplemente coloque los otros números como los encuentro. En este caso, el 6 en el numerador y el 4 en el denominador, como lo pueden observar. Y ahí de la proporción despejo la variable x. ¿Cómo se despeja? Siempre va a ser de la misma manera. ¿Cómo? Multiplique la diagonal y divida por el otro. En este caso sería 40 por 4 dividido 6, como lo pueden observar. Opero y encuentro un valor de x de 26,6 periódico metros cuadrados. Ahora vamos a pasar a la proporcionalidad simple inversa. Es simple porque solamente tengo dos variables. Y en este caso es inversa porque mientras uno aumenta, la otra disminuye. Observemos. 5 pintoras realizan el trabajo en 12 días. Puede ser que estén pintando, no sé, una finca, un apartamento, etc. 7 pintoras, ¿en cuántos días lo realizarán? Entonces observen que relacionamos las variables con x. Mientras más pintoras, me va a demorar más o me va a demorar menos. Lógicamente, menos días. Entonces es inversa. Mientras más pintoras, menos días. Entonces comienzo. Siempre comience por la x. Entonces escribo 12 sobre x. 12 sobre x. Igual. Ahora voy a escribir al frente los valores para construir la proporción. Pero en este caso, como es inversa, invierto los valores. Quiere decir entonces que que el 5 queda en el denominador y que el 7 queda en el numerador, como lo pueden observar. Y de la proporción que acabo de construir, despejo la variable. ¿Cómo? Igual que el caso anterior. Multiplique la diagonal siempre. Multiplique la diagonal y divida por el otro. Perdón. En este caso sería 12 por 5 dividido 7, como lo pueden observar. Opero y me da un valor de 8,6 días. Ahora, vamos a trabajar la proporcionalidad compuesta directa. Se dice que es compuesta cuando tiene más de dos variables. ¿Listo? Entonces, en este caso, 12 obreros cavan 80 metros de un canal trabajando 8 horas, en 8 horas. 8 obreros, ¿cuántos metros cavarán? En 10 horas. Muy bien, entonces empezamos por la variable. 80 sobre x, 80 sobre x. Y vamos a escribir al frente, entonces vamos a construir la proporción. Entonces voy a empezar a relacionar todas las variables
con ella. Entonces, analicemos. Mientras más obreros, voy a construir más o menos metros. Directamente, mientras más obreros, más metros, entonces es directa. Quiere decir que estos números los debo escribir igual, el 2 en el numerador y el 8 en el denominador, como lo pueden observar. Ahora pasemos a relacionar la otra variable. Mientras más horas día trabajen, van a realizar más o menos metros. Otra vez también es directa. Entonces, escribo el 8 en el numerador y el 10 en el denominador, como lo pueden observar. Entonces, ya una vez obtenida la proporción, despejo la variable x. ¿Cómo? Como lo hicimos en el caso anterior. Multiplique la diagonal y divida por el otro. En este caso me quedaría 80 por 8 por 10, dividido por 12 y dividido por 8, como lo pueden observar. Acá se cancela el 8 con el 8, pero obtengo un valor de x de 66,6 metros. Ahora, vamos a realizar una proporcionalidad compuesta inversa. Compuesta porque tiene más de dos variables. E inversa porque las relaciones con la variable incógnita son inversas. Observemos. 7 obreros trabajando 8, realizan una obra en 8, trabajando 8 horas diarias en 3 días. ¿Cuántos obreros trabajando 10 horas realizan la misma obra en 5 días? Entonces, planteo las tablas, los datos. Comienzo por la variable x, entonces 7 sobre x. Y aquí voy a escribir para construir la proporcionalidad. Entonces vuelvo a relacionarlos con la variable x. Mientras más horas días tenga, va a necesitar más o menos obreros, va a necesitar menos obreros, entonces es inversa. El 10 en el numerador, el 8 en el denominador, como lo pueden observar. Mientras más días tenga para realizar la misma obra, va a necesitar menos obreros, también es inversa. Entonces el 3 en el denominador y el 5 en el numerador, como lo pueden observar. Una vez construida la proporción, despeje la variable, igual que los otros casos. Me quedaría x igual a 7 por 8 por 3, dividido por 10 y dividido por 5, como lo pueden observar. Opero y me da un valor de 3,36 obreros. Quiere decir entonces que para poder cumplir esta meta, yo debo contratar mínimo 4 obreros. Por último, vamos a realizar una donde mezclemos las inversas y las directas. Por ejemplo, 15 obreros pintan o revocan, puede ser 120 metros cuadrados de un muro en 4 días. 20 obreros, ¿cuántos días se demoran para revocar o pintar 300 metros cuadrados? Entonces, primero empiezo por la x, 4 sobre x. Igual, y vamos a empezar a relacionar todas las variables con la x. Entonces empecemos. Mientras más obreros, ¿me demoro más o me demoro menos días? Me demoro menos días, entonces es inversa. Quiere decir que el 20 va para el numerador y el 15 al denominador, como lo pueden observar. Y esta otra, mientras más metros cuadrados tenga que revocar o pintar, me va a demorar más días. Entonces es directa. Quiere decir acá que el 120 va en el numerador, el 300 en el denominador. Ahora, ¿qué voy a hacer? Despejo la variable x. ¿Cómo? Multiplicando 4. Siempre multiplique la diagonal y divida por el otro. En este caso sería 4 por 15 por 300, dividido 20 y dividido 120. Opero y me da 7,5 días. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí.